de nuestro Dios. Aleluya. Mis hermanos, seguimos en este ambiente de gran bendición. Amigos, los que se han conectado ya en el transcurso de este espacio en el que hemos estado, como ustedes lo saben, aquí desde el santuario, desde el templo de la Congregación Centro Evangelístico Misionero en el barrio San Benito, aquí de la ciudad de Villavicencio, Colombia, para los que nos siguen más ahí de nuestra patria. Dios los bendiga, muchas gracias por estar ahí. Sé que juntos estamos unidos en el clamor, en la oración, en la intercesión, en la súplica, en el ruego y también en esa actitud paciente y de espera, esperando que las cosas van a normalizarse. En el orden de Dios serán normales, en el orden del hombre, en el orden del pensamiento humano, anormales. Pero dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo que necesita el hombre entonces es amor, pero el amor de Dios en sus corazones, para que entonces así de esa manera podamos mirar las cosas desde el punto de vista del propósito de Dios y alegrarnos en sus bondades y en sus grandes promesas. Una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hemos estado mirando a través de las Escrituras, partiendo del primer capítulo de Apocalipsis, el primer versículo, un tema que el Señor puso en mi corazón que tratáramos de conocerlo, de mirar a través de las Escrituras, y lo hago en la medida que me es posible compartir con ustedes, amigos, hermanos, lo que está aquí en la Escritura. Sobre el tema, las cosas que deben suceder pronto. Y ya dije al principio de este devocional, no es que de pronto van a suceder, es que deben. Están establecidas. Dios ya las colocó en su agenda de actividades y de acciones en relación al universo, a la tierra, al hombre y a toda su creación, y tienen que suceder. Y hoy quiero hablarles de algo que me estremece. La Biblia nos cuenta la historia de Israel y nos habla de el profeta Eliseo. Dice que el profeta Eliseo fue a Siria, a Damasco, y se encontró con un político de gran altura en Siria en ese tiempo, allí en Damasco, porque Dios le había enviado al profeta con una misión en el orden de su dirección y voluntad, y era señalar a este hombre como gobernante futuro de Siria. Y cuando el profeta Eliseo se quedó mirando a aquel hombre, aquel político, se estremeció el espíritu de Eliseo y comenzó a llorar. Y aquel caballero le pregunta: ¿por qué llora, profeta? Varón de Dios, ¿por qué lloras? Y más lloraba el profeta Eliseo y dijo: porque Dios me ha revelado todo el mal que usted va a hacer a mi pueblo, todo el daño que usted le va a hacer a la gente de mi pueblo, porque un día usted va a ser gobernante de tu propia nación y entonces usted va a ser cruel con el pueblo de Israel. Nunca tal suceda, le dijo aquel hombre al profeta. Efectivamente, como el profeta de Dios lo dijo, se cumplió. Amigos, por eso es necesario que nosotros veamos las Escrituras, porque ellas nos enseñan y nos muestran el acontecer histórico para el mundo y las naciones desde antes que las cosas sucedan. ¿Para qué? Para que estemos alerta, para que no nos durmamos, para que estemos expectantes, no con terror ni miedo, sino más bien, como dije hace un momento, descubrir el orden de Dios en las cosas y adaptarnos, teniendo en cuenta que es la normalidad del propósito de Dios. Para el mundo no, porque cada quien tiene sus propios intereses. Y hoy quiero hablarles
del siguiente tema: el anticristo viene. Y para ello les invito a que miren en primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, allá en sus casas. Por favor, abran sus Biblias y examinen este texto sagrado. Juan capítulo 2, del verso 18 al 22. El apóstol dice: hijitos, 2000 años atrás, ya es el último tiempo, y según vosotros sabéis, el anticristo viene. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Partiendo de aquí, tenemos profecías contundentes que nos hablan de esta realidad. Los salmos, en varias partes de los salmos, el salmista pudo oír al inicuo, al impío, al perverso, al malvado, al adulador, y pudo tener como esa visión de un personaje futuro y siniestro que habría de hacer cosas espantosas para su propio pueblo y para las naciones de la tierra. Daniel, en sus visiones, el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo habló y dijo: ahora ustedes a mí no me reciben, no me creen, no me atienden, pero viene uno, va a venir uno al que ustedes van a recibir. Hablando de este personaje, Apocalipsis también lo anuncia. Así que, mis amigos, tenemos una serie de profecías que igual no podemos verlas todas así en este espacio porque no nos da el tiempo, pero estas profecías nos presentan en realidad una siniestra persona que va a venir a la tierra, que va a vivir en la tierra y que gobernará sobre todas las naciones de la tierra en el último espacio, en el último periodo de la triste y dolorosa historia de la humanidad. Este individuo pretenderá ser Dios, reclamará ser Dios, querrá convertirse en Dios, y dice claramente la Escritura que cambiará los tiempos y la ley. O sea, dará una ocasión, una oportunidad al mundo y cambiará todo el orden, óigame bien, todo el orden cultural, político, religioso del mundo entero. Y también la ley la torcerá del todo. Todo lo tornará únicamente a su favor, y el mundo lo aplaudirá, porque la gente quiere, mientras más libertinaje tenga, la gente más se siente cómoda con todo esto. Y no saben que están apoyando y caminando detrás de un sistema malévolo, perverso, dañino, diabólico, infernal y de condenación eterna. Las Escrituras, mis amigos, testifican, nos muestran que ha de surgir un sistema político que aparentará suplir, proveer todas las exigencias de la humanidad, las demandas del ser humano. Desde el principio hasta hoy encontramos al hombre protestando. Casi no hay quien pueda dar fe de las cosas buenas que puede hacer otra persona. Siempre se está buscando el error, la falencia, el detalle que como que no me conviene ni está es acople a lo mío, a lo que yo quiero, y ahí viene esa manera de difamar. La Biblia dice que se levantará un sistema, y con este sistema un jefe poderoso que se convertirá en consejero de las naciones, de los gobiernos, de los políticos, de las grandes universidades, de los centros del pensamiento humano. Será este personaje un hombre con una facilidad de palabra, con una capacidad de oratoria, un hombre, como dicen por ahí, con un carisma que la humanidad toda entonces podrá decir y creer que esta es la persona que el mundo necesita. Pero óiganme bien, mis amigos y hermanos, y hemos oído esta palabra. Este sistema antidios, anticristiano, llevará al colapso a la humanidad de una forma total hasta que nuestro Señor regrese. Pero comenzará, y esto por eso es que lo vemos parte de la gran profecía en cumplimiento, porque este sistema, al cambiar las leyes
y al cambiar los tiempos, una de las cosas que querrá erradicar de la sociedad humana es el pensamiento respecto a Dios, es la fe en Jesucristo y es también aquel pueblo que ha sostenido y que ha conservado por siglos y por edades la verdad de las Sagradas Escrituras que tiene que ver con el pueblo de Israel. Irá desplazando en todo su obrar de manera estratégica, con mucha diplomacia, irá desplazando del ambiente de la humanidad todo lo que tiene que ver con la fe verdadera en Dios, con la sana palabra del Señor. En otras palabras, el cristianismo verdadero será desplazado, será quitado del entorno, no se le dará ocasión ni oportunidad. Y saben, amigos, que ya estamos caminando en ese terreno y en ese tiempo. El cristianismo genuino y verdadero está siendo un estorbo, un aguijón, un tropiezo para muchas entidades y para muchos sistemas que consideran que no es un tema y una palabra sin intereses. ¿Por qué? Porque todo este sistema que está en contra de Dios, de la palabra, de la verdad, de la justicia, de la moral, pues no acepta las palabras de las Sagradas Escrituras, no acepta las palabras de Cristo, no aceptan el testimonio genuino del verdadero cristiano. Por eso ese cristianismo mediocre, perdónenme la palabra, ese cristianismo que está a medias, tibio, que no hay en él en verdad una sinceridad de vivir una vida distinta en toda su esencia a como el mundo vive y se complace, pues está apoyando esta clase de sistema y pensamiento, y va a arrojar, va a terminar, va a sucumbir en la iglesia apóstata que habrá de manifestarse para suplir de alguna manera en la estrategia política y diplomática de este personaje y de este tiempo de gobierno la necesidad supuestamente espiritual del hombre. Así que esta hostilidad contra el cristianismo va a seguir creciendo. Hemos oído personajes que dicen que una de las cosas terribles que le haya acontecido, vamos a decir en relación a la condición política de Colombia, es que la iglesia, es que los creyentes también de alguna manera puedan influenciar o influir del país, y claro, lo hacen con un interés sano y con una buena disposición de ayudar a sanar y a enmendar las cosas que están tan mal en nuestra sociedad, porque es bien comprobado. Un cristiano que ha nacido de nuevo, que está agarrado a la palabra, que Cristo es su Señor, que la Biblia es su orientación y su autoridad, no se presta para la deshonestidad, la corrupción, la inmoralidad, la traición, la deslealtad. Se mantiene en ese espíritu que nos enseña el Evangelio de Cristo. Y esta clase de personas no le conviene a la gente que tiene poder. Y por eso dice, eso es lo último que está sucediendo, es un desastre. ¿Qué les puedo decir, amigo? Cuando usted escuche esta clase de palabras, sepa que esa es la oratoria del anticristo, esa es la oratoria del último sistema que Dios le va a permitir a la humanidad, pero que será lo más trágico, lo más horroroso y lo más desastroso que pueda acontecer. San Pablo lo anuncia en su segunda carta, Timoteo 3, 1 al 4. San Pedro también lo dice en su segunda carta, capítulo 3, verso 3 al 13. Y allí hace una exposición de todo este tiempo terrible. Ahora, mis amigos, ¿cuál será la manera como este personaje va a halagar al mundo, a los políticos, como ya dije, a los centros del pensamiento humano, la capacidad del pensamiento político del mundo en su momento, y que será como un relámpago, será rápido? Esto no será con mucho tiempo, esto será rápido, y hoy nada es imposible que se pueda hacer con velocidad, porque todos los medios dan la oportunidad de que todo se sepa y todo se conozca y todo se difunda. En este estudio que he estado haciendo, encuentro algunas cosas importantes que las quiero compartir con usted. Primero, el proyecto será controlar políticamente al mundo.
y sabrá cómo hacerlo. Tendrás tú, si eres de Satanás, estará en él. ¿Y no ven ustedes, hermanos, que tenemos sistemas en nuestro medio que han controlado sus propios países y que a todo el mundo los han enmudecido y que a todo el mundo les han robado la libertad? Pues esto no va a ser extraño, no será para un país, será algo globalizado. Este personaje tendrá el respaldo del infierno totalmente y tendrá la astucia para que las multitudes lo aplaudan y lo reconozcan. Así nos lo muestra Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Logrará confederar a su alrededor las naciones de la tierra y los poderes políticos, económicos, sociales y militares del mundo. Pero para exprimirlos, para extraer de ellos todo lo que más pueda y tenerlos bajo sus pies, según dice Daniel capítulo 7. Organizar religiosamente al mundo con un personaje que le va a ayudar, que se llama en la Biblia el falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Jesús en Mateo 24, en los evangelios Marcos y Lucas, al igual que también en Revelación de San Juan, el Señor dijo que vendría un tiempo donde abundarían los falsos cristos y los falsos profetas y que la gente caminaría en pos de ellos. Por eso Jesús dijo a la iglesia, lo dice a usted, me lo dice a mí, al creyente, al que quiera creer: yo les digo esto, os lo he dicho antes, para que cuando venga ustedes tengan conocimiento, no se dejen engañar. Una de las cosas de la astucia de Satanás es engañar al ser humano, trastornar su forma de pensar, robar sus convicciones y su propia personalidad. No podemos permitir que ninguna de estas cosas que son tan faranduleras del momento en que vivimos religiosamente nos absorban. Guardemos la doctrina, el mensaje, el testimonio, la deidad de Cristo en nosotros, que Cristo crezca en nuestras vidas y en nuestras iglesias y en nuestras familias, porque el tiempo en realidad que vivimos es terriblemente peligroso. Este ser, este personaje será terriblemente religioso y es tan religioso, será tan religioso, mis amigos, que él mismo querrá proclamarse Dios y buscará adoración y la exaltación de los seres humanos y de las naciones de la tierra. También tendrá una gran astucia: hacer pacto con Israel, prometer una paz segura y para siempre con los árabes y con los países que tienen esta condición de inestabilidad del Medio Oriente, y lograr que supuestamente el mundo entero viva la tranquilidad que siempre ha esperado. Pero cuando tiene todo controlado, que es toda esta diplomacia la hará en lo que la Biblia llama la última semana de la profecía de Daniel, y que se divide, según la profecía, en dos periodos: 3 años y medio de todo este arreglo diplomático para ir acomodando las cosas a su manera y bajo su dominio, y 3 años y medio en los que habrá persecución, sufrimiento, y el mundo estará bajo las más grandes angustias y desastres que traerá el mundo entero y la naturaleza toda en oposición a esta gran blasfemia contra Dios. Por eso también anuncia la palabra que este personaje con todo su sistema perseguirá a los siervos de Dios, Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:21, y dice que logrará de alguna manera quebrantarlos, traerá grande sufrimiento. También, como ya lo he expuesto, exigirá que se le adore. Se le levantará una imagen y mucha manera, como el mundo entero que tendrá que rendirle honores y pleitesía. Hay países donde tienen la fotografía del presidente y todos los ciudadanos tienen que tener en su casa la fotografía del presidente. En todos los centros comerciales, negocios, restaurantes, cafeterías, panaderías, lo que sea, tienen que tener la foto del presidente. Y nadie se puede atrever a hacer alguna censura, porque no sabe quién está a su lado para traicionarlo y denunciarlo, y esto le significa ir a la cárcel y ser castigado. Pues para esos nadie podrá evitar tener la imagen de este personaje. Ahora va a haber quienes se oponen a esto y serán los que van a sufrir grandemente, porque tendrá como misión también asesinar a los testigos de Dios
La Biblia habla de 144,000 judíos especiales preparados por Dios, ungidos por el Espíritu Santo, capacitados por el poder de su palabra para anunciarle a su propio pueblo y al mundo entero que todo este sistema es antidios, es diabólico, no debe ser aceptado, y que no acepten la marca ni el sello de la bestia, como lo describe Apocalipsis capítulo 13. Estos serán sus enemigos y buscará destruirlos, y dice que logrará vencerlos de alguna manera. Perseguir a Israel según capítulo 12, versículo 13 al 17. Hoy Israel vive en ascuas, es vulnerable, vive tambaleándose, no sabe de qué gobierno agarrarse, y todo da en las espaldas. Todos en su gran mayoría dan la espalda, y si hay algún gobierno, algún presidente, algún gobierno que en cabeza de su nación trata de apoyar a la nación de Israel, políticos, militares, escritores, periodistas, medios de comunicación, todos rechazan y buscan la manera de que esto no se logre. ¿Por qué? Porque estamos en el camino profético, porque esto va hacia allá. Israel lo sabe porque ellos tienen las profecías, los rabíes lo saben y esperan el milagro de Dios para redimirlos como está prometido en la palabra del Señor. También este personaje, dentro de toda su plataforma política, buscará la manera de impulsar un programa que busque desacreditar a Dios. Dice que con palabras blasfemas profanará contra Dios, buscará la manera de desfigurar la verdad de las Escrituras, de desfigurar la esencia del Dios único y verdadero, de desfigurar la persona del Señor Jesucristo, que ya está en esto. Por eso San Juan en el capítulo 2 de su primera carta dice: ya el anticristo está, el espíritu del anticristo está en acción desde aquellos días, solo que ahora está ya en el punto de la culminación. La Biblia da algunos nombres para este personaje. Ahora quiero decirles algo, mis hermanos. ¿Quién será este personaje, o quién es? Mejor, ¿quién es? No lo sé y no lo voy a saber, y no necesito saberlo. Si usted tiene el sello de Cristo en su vida, si usted vive en santidad, si usted ha nacido de nuevo, si usted ama a Dios y se guarda sin mancha del mundo y no está coqueteando con el pecado, a usted no le interesa saber quién es ese personaje, porque usted no lo va a conocer ni lo va a ver. Yo tampoco lo voy a ver. Con la ayuda del Dios Altísimo, con su misericordia y su amor, no lo voy a ver. No necesito saber quién es. Pero quién será en el aspecto del carácter y de lo que va a hacer, sí me lo dice la Biblia. Ya estoy hablando de eso, sí me lo revelan las Escrituras. Y la Biblia da algunos nombres para este personaje. El primero que hemos visto: el anticristo viene. Esto no es un cuento, esto es verdad. Claro, para la gente que no tiene la gracia del Señor en ellos y la visión del Espíritu, porque han cerrado sus corazones a esta verdad, pues esto es un cuento, es una tontería, esto es hasta peligroso, esto no conviene, esto es de locos. Y claro, amigos, si usted es una de esas personas que todavía no ha creído, yo lo invito en este momento a que abra las puertas de tu corazón y crea esta palabra y la reciba, para que escape de esto que va a acontecer. Porque Apocalipsis 3:10, el Señor hace la gran promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué no escapar de semejante tragedia que se aproxima? Si esta cosa que corre por ahí, que llaman pandemia, que llaman corona, que no sé qué, que aquello y lo otro, bueno, tú sabes, si usted sabe todos los nombres que a esto le dan, y que tiene alarmado al mundo, una cosa tan diminuta, tan invisible, tiene muertos en cantidades, enfermos en cantidades, luto, dolencia, agonía, tristeza, aflicción, miedo, terror, espanto, pérdida económica, que es algo tan diminuto. Mis amigos, lo que se aproxima
aunque puedan, sé que esto lo califican muchos de terrorismo religioso, pero mis amigos, es lo que la Escritura dice y es lo que yo tengo que predicarles a ustedes porque soy responsable, y todo predicador del Evangelio es responsable de esta verdad y la tiene que enseñar. Además, los mismos hombres de ciencia, políticos, militares, economistas, geólogos, nos dicen que el planeta, nuestra casa terrena, se tambalea y que las cosas que hacen propicia la vida se están tornando en contra de nosotros. Entonces no es algo para infundir terror, es algo para advertir, y en este caso la advertencia es de orden espiritual y eterno. Es tu salvación, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu casa, la de tus vecinos, la mía, la de todos nosotros. Y es por eso que tenemos que estar advertidos y no andar cojeando en la vida cristiana, con una vida de falsedad y hipocresía, mediocres en el vivir. Tenemos que andar en vida santa por dentro y por fuera y por dentro, con una mente liberada, transformada por la obra de Cristo. No liberada como muchos hablan de hablar de una mente liberada, abierta, para que todas las cosas que se quieran hacer, así sean desde el punto de vista malo, son buenas. Si me dan activación, son buenas. Ahí está la palabra profética. Este sistema que cambiará los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. La Escritura habla de este personaje, como ya he dicho, como el anticristo. Y San Juan nos habla de la persona del anticristo, y nos habla del espíritu del anticristo, y nos habla del misterio, San Pablo, de la iniquidad, que es todo aquel sistema que impulsa y que lleva todo esto a que se convierta en una realidad. La Biblia en el libro de Daniel lo llama el cuerno pequeño. Ya miraremos por qué el cuerno pequeño. El rey del norte, capítulo 11. El hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 1, capítulo 2. El príncipe que ha de venir, Daniel 9:27, y que hará cesar el sacrificio y la ofrenda sagrada. El desolador, Daniel 9:27. La bestia que surge del mar. El mar representa las naciones, y de las naciones surgirá. Los poderes del mundo político le van a entregar, dice la Biblia, el poder a la bestia. Lo llama la bestia, pero es un personaje, es un ser, es un hombre. Es un hombre de carne y de huesos. Será una persona supremamente brillante para la humanidad, pero con un corazón completamente y un espíritu rebelde contra Dios. Ahora, hay muchos que han dicho que es fulano, que es sutano. Yo recuerdo que por allá por la década del 70 decían que el anticristo era Henry Kissinger, el gran diplomático de Israel. Él era judío, pero el gran diplomático, secretario de Estado de los Estados Unidos, y que logró muchos avances de tranquilidad y de paz en el mundo. Decían que era el anticristo. Otros decían que era Yasser Arafat, el jefe de la autoridad palestina en aquel tiempo. También dijeron que es el rey, el heredero del trono, que ahora está como rey de España, que es el anticristo, y otra cantidad de cosas, y de cosas pamplinas y tontas y torpes, que el papa aquel, que el otro, que Hitler, que Napoleón, dijeron en su tiempo las personas que pensaban en esto. Y bueno, en esa inquietud de saber quién es, la gente se le ocurre comenzar a decir cosas que son ridículas y que colocan de alguna manera en un plano de escarnio la verdad de las Sagradas Escrituras. Claro, la persona que no tiene fe en Cristo, que no espera el arrebatamiento de la iglesia, que no espera irse con el Señor porque no quiere prepararse, pues lo está esperando y lo va a ver, y va a sufrir el azote, el castigo, el suplicio. Todo aquel sufrimiento lo va a ver. Yo no, con la ayuda del Señor, no con mi fuerza, ni todo aquel que tiene el sello de Cristo, que cree en la palabra, que cree en Cristo, como dice la Biblia, porque Jesús pagó el sufrimiento tuyo y mío para librarnos del día de la ira. ¿Qué es ese tiempo espantoso y terrible que, como vimos en la ocasión pasada, el Señor Jesucristo lo llamó la gran tribulación? Todos estos pasajes que he mostrado testifican y enfocan acontecimientos para el último tiempo. Para el último tiempo.
Cada personaje que está representado aquí figura la misma persona. Habla del carácter, no de quién es, sino de lo que será, cómo va a actuar, cómo va a proceder. Ahora, ¿qué podemos creer nosotros en este momento? Yo sí creo que ese personaje ya debe estar. Anda por el mundo, está en preparación, porque las cosas que están aconteciendo me dicen a mí que mi Señor viene pronto y lo estoy esperando. Estoy esperando ese día, mañana y tarde y noche y al mediodía lo espero. Por eso mi mente, mi corazón, mi espíritu, tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu alma cristiano tiene que vivir en limpieza y en santidad, no sea que te sorprenda aquel día y solamente tengas que decir, ay. Dije que en Daniel se llama el cuerno pequeño. ¿Por qué pequeño? Pero luego dice que fue creciendo. Comenzó de manera casi que inadvertida, pero luego fue creciendo, fue ganando espacios, fue logrando la voluntad de las gentes, la atención de las gentes, de los pueblos y de las naciones. ¿Con qué? Con su oratoria, porque ahí lo dice en Daniel. Daniel lo señala en el capítulo 9, capítulo 11. Dice que tendrá una oratoria terrible, una capacidad de palabra, que el mundo quedará, vamos a decir, despavorido escuchándolo y dirá, este sí que es el que el mundo necesita. Ahora, mis amigos, este es un momento en el que la humanidad está viviendo un vacío de liderazgo político mundial. Si algún líder del mundo se levanta y quiere que la humanidad como que reflexione de que ese orden de vida que llevan es antagónico, es dañino para ellos mismos y la sociedad, lo rechazan. Quieren a alguien que cambie todo el sistema, que todo lo cambie, y ya usted se da cuenta. Si alguno de los líderes políticos de cualquier país de la tierra comienza a entregar su doctrina de cambiar todo el orden, principios, moral, dignidad, fe, confianza en Dios, no sirve. Pero aquel que dice no, que todo el mundo haga lo que quiera, que disfrute, que viva su libre personalidad, lo aplauden. Ahí está la doctrina, ese pensamiento, ese camino. Lo que la Sagrada Escritura dice, este cuerno pequeño tendrá todo esto y logrará aglutinar hacia él, hacia su propósito y proyecto, todos los pensamientos de las religiones del mundo, y todos le rendirán pleitesía y adoración. Pero sepan una cosa, que cuando la Biblia habla de ese cuerno pequeño, representa el último gobernante del sistema humano, a quien Dios le dio el permiso de tener de alguna manera la administración de la tierra y de la población del mundo, desde el primero hasta el final. Este será el último. Así está anunciado, así está profetizado. Y ¿saben qué, mis amigos? Usted se da cuenta que cada gobernante de cada país, cada presidente, cada político, cuando anuncia su proyecto de trabajo, quiere que la gente le crea, pero todo el mundo va mirando que no sirve, que no sirve, que no sirve, que no sirve, y va en un deterioro total, de tal forma que no habrá ninguno. Y hay 4 cosas que la Biblia me muestra, o 3 cosas principales, fundamentales, que darán ocasión para que este personaje logre la voluntad de la humanidad y logre el acompañamiento de los poderosos de la tierra. La paz, porque en Apocalipsis 6 habla de 4 jinetes. El uno, el que va comandando todo, es el que tiene de alguna manera va en un caballo blanco, como entregando el mensaje de que él sí es capaz de que el mundo vive en concordia, en comunidad, en compañerismo con su doctrina y su política, y todos serán iguales. Luego dice la Biblia que sigue la guerra, después que sigue el hambre y la muerte. Estas 4 cosas serán fundamentales. Y saben, amigos, capítulo 13 del libro de Apocalipsis dice que este personaje tendrá el control de la economía del mundo y hará que su equipo controle las riquezas de las naciones, y toda la economía estará bajo su tutela y bajo su mando, y solo él tendrá el control de todo, de tal forma que aquellos
que levantan su voz para expresar que todo este sistema es el que estaba anunciado y que Israel no puede creer en esto ni de aceptar esto, y aquellos hombres de las naciones que van a creer también de alguna manera por la gracia del Señor serán perseguidos y serán muertos con grandes sufrimientos, de hambre, de torturas, de sufrimientos indecibles que habrán sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el llamado, mis amigos? A usted y a mí. Dios nos llama al creyente a vivir la vida como corresponde. Y a usted, amigo, que todavía no ha abierto su corazón a recibir a Jesucristo. La Biblia también lo llama el Rey del Norte, el hombre de pecado, según San Pablo, capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses. La bestia que sale del mar en Apocalipsis. Y ya hemos dicho que en Apocalipsis lo vemos como el caballo, el jinete que viene montado y que lo siguen todas estas condiciones desastrosas y trágicas que le darán la oportunidad de presentarse como el que sí trae la solución para las naciones de la tierra. Amigos, hay una advertencia a todos, que yo hoy la tomo para afirmar mi fe en el Señor Jesucristo y para tener mayor impulso de decirles estas cosas y de compartir estas verdades. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y dice algo aquí en esta misma revelación: oyó una voz desde el cielo que decía: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Tremenda advertencia para todos. El sistema que se aproxima será comandado por este personaje que la Biblia llama el anticristo. Tendrá toda la capacidad y todos los elementos para controlar la vida de cada ciudadano del mundo. No importa que sean 7,000, 8,000, 9,000 millones de personas. Todo el sistema estará bien preparado para que no haya un solo ciudadano que no se sepa dónde está, qué hace, al igual que qué cree, qué es lo que piensa. Aquellos que no van a permitir de ninguna manera que esta señal de su impiedad y de su blasfemia contra Dios, porque este ser, dice la Biblia, que tendrá el poder mismo de Satanás en él. Satanás entrará en él y será el mismo Satanás quien lo impulsará, y tendrá, ya he dicho, un personaje que le ayudará, al llamado en Apocalipsis 13 el falso profeta, que comandará la religión de ese momento, acompañada de idolatría, de hechicería, de sacrificios de personas y de toda clase de atrocidades. De toda clase de atrocidades. ¿Sabe por qué, mis amigos? Porque el hombre ha despreciado el amor de Dios. Y la advertencia que nos entrega Apocalipsis es esa: el que acepte, aunque sea en la mente, amigo, hermano, si usted es tocado por Satanás y es perturbada su mente para ver cómo los grandes héroes y redentores de la humanidad, toda esta gente antidios, antimoral, antife, antiiglesia, antibiblia, cuídese,
Clámele al Espíritu Santo que lo libere de esa forma de pensar, porque su mente está extraviada y Dios has abierto la puerta para que en cualquier momento un espíritu de engaño te gobierne, te domine y pierda la fe en el mismo Señor Jesucristo y su corazón se convierta en un corazón de odio, de amargura, de venganza, con un carácter de ese mismo estilo. Vea lo que San Pablo dice, y termino con esta porción de las Escrituras. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. ¿Cuándo será el final de ese momento terrible y de el gobierno de este hombre, de este individuo? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, según lo dice Apocalipsis capítulo 19, el verso 11 en adelante. Y también la carta segunda de Pablo a los tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, otro nombre que le da la Escritura a este personaje, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el inicuo también es llamado así, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué va a haber tanta gente que se deja atrapar? Por esto mismo que está diciendo el apóstol, porque no quisieron creer la verdad, se deleitaron en la injusticia, se deleitaron en todos los actos pecaminosos. A lo malo lo llamaron buenísimo y a lo bueno le dijeron demasiado malo, no nos conviene, no sirve, hay que quitarlo del medio de la sociedad, hay que erradicarlo de raíz, que nunca se vuelva ni siquiera a hacer comentario de tal cosa, de lo que es correcto, del mandato de Dios, de la enseñanza del Señor. Hermano, hermana, amigo, amiga, joven, señorita, ¿cuál es entonces tu decisión en esta hora? ¿Qué es lo que piensa de esta palabra que hoy he compartido para usted? La Biblia dice, el anticristo viene, el espíritu está en acción, todo su proyecto está trabajando a toda velocidad. ¿Dónde está ese personaje que será un personaje nacido de hombre y de mujer? Nacido de mujer, engendrado. No será un ser espiritual, no, un hombre que nacerá de un hombre y de una mujer. ¿Cuál es el espíritu de ese hombre, de ese padre, de esa madre, de ese individuo? Con el mismo carácter, con el mismo pensamiento, con el mismo rechazo a Dios, con el mismo odio, con el mismo espíritu de perversión y de maldad. De ahí surgirá este personaje y será, ya lo describe la Biblia, para traer lo último que la humanidad va a tener. Y dice el Señor aquí que el Señor lo destruirá con el espíritu de su boca. ¿Y sabe qué pensaba mientras estaba meditando y orando para esto? Cuando habla del espíritu de la boca, es que aquel personaje que tendrá, habla del espíritu de la boca del Señor, lo que habla, la espada del espíritu. Pero este personaje siniestro, anunciado,
tendrá una capacidad, ya lo he dicho, de oratoria que convencerá al niño, al joven, al adulto, al anciano, y aún Jesús lo dijo, hasta los que creen en Él podrán ser convencidos, podrán ser arrancados de la verdad y llevados a la mentira. Señor, guárdanos y protégenos. Por eso no hay que dar oído a todo lo que corre por el mundo. Pero ¿sabe qué me vino a la mente cuando dice que el Señor mismo matará con el espíritu de su boca, con la espada de su boca, que vio que salía de la boca del Señor una espada? Capítulo 19 de Apocalipsis. Aquel momento no será fulminante para este personaje. El Señor, con sus propias palabras ante el mundo y la gente de ese momento en su venida, les declarará y les dirá con sus propias palabras todo el engaño que creyeron y toda la mentira que creyeron por rechazar su palabra, la palabra de Jesús, la palabra del Hijo de Dios, la palabra de Dios. Serán confrontados y el Señor tendrá la manera de confrontarlos y decirles: se pierden porque ustedes mismos, por sus palabras, por la mentira, quisieron creerla y no aceptaron la verdad que compartí con ustedes. Este es un día de arrepentimiento. Este es un día de restauración. Este es un día de compromiso con Dios. Este es un día para pararse, decidirse a andar mejor con el Señor y no estar, mis amigos, expuestos a lo terrible y lo trágico que se viene sobre el mundo. Ore conmigo. Eterno Padre, cuántas gracias te doy por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador, nuestro Salvador. Gracias te doy por la revelación de tu santa palabra, este libro sagrado, la Biblia, todo esto que nos enseña. Abre el corazón y el espíritu de todos aquellos que oyen esta palabra para que recibamos reverencia, temor, santidad, santificación y compromiso en tu presencia divina. Gracias, oh Dios, por haberme permitido entregar este mensaje. Llévalo para bendición de todos. Rescata a aquellos que están siendo engañados por el espíritu de la mentira. Llámalos, Señor, que guarden sus mentes y sus corazones y que no vaya a haber ninguna sombra de iniquidad para desfigurar tu persona, tu obra en ellos, sino que tú ganes y las fuerzas de la oscuridad de Satanás y los demonios son reprendidas en el nombre de Jesús. Que haya santificación en tu pueblo, firmeza, propósito firme para vivir rectamente delante de ti, Señor, para que las fuerzas demoníacas y los demonios no se apoderen de las mentes y de las vidas y los lleven a cometer ilícitos, inmoralidades, indecencias, violaciones, hechos corruptos. Reprende todo demonio de pornografía que tiene a tanta gente y a veces gente cristiana atada, oh Señor, y libéralos, porque ese es el espíritu del anticristo operando para destruir su dignidad. Te ruego que sanes a los enfermos, que cures a los que están dolidos, que consueles a los tristes, y gracias porque das provisión al que está necesitado. Señor, rescata a los perdidos, llámalos al arrepentimiento para gloria tuya. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Ya vendrá el momento en que estaremos juntos. Creo que ahora va a seguir el ministerio infantil. Bueno, siempre tenemos algo para los niños después de este momento. Bueno, me alegro mucho de que hayan estado atentos a estar juntos con nosotros en esta devocional, y le ruego al Señor que los bendiga y llévenles esta palabra de advertencia, esta palabra de Dios. Guárdenla para sus vidas y en sus corazones en Cristo Jesús. Nos veremos en nuestro próximo devocional. No olvide que los martes, jueves y sábado tenemos los devocionales por YouTube. Usted lo puede ver, Facebook Live, usted los puede ver, puedes disfrutar con nosotros de este tiempo que estamos viendo un estudio del libro de los Salmos. Vamos a seguir un momentito más y el grupo Adorar va a cantar para el Señor y para todos ustedes, y así
nos despedimos de este lindo devocional. Los amamos mucho. El saludo cariñoso de mi esposa Rebeca y de toda la iglesia del Centro Evangelístico Misionero acá en San Benito, como a toda la familia del Centro Evangelístico Misionero, donde quiera que estamos. Desde África hasta América, por todas partes. Ya hay semillitas de esta familia. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Gracias Espíritu Santo porque eres bueno. Gloria a Dios, santo su nombre. Aleluya. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Jesucristo es el poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Jesucristo es el poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Aleluya, bendiciones. Aleluya, gloria a Dios. Hola niños.
Bueno, mis hermanos, ustedes también que están en el altar, la clase va a empezar, qué alegría, la clase va a empezar, la clase va a empezar, la clase va a empezar, qué alegría, la clase va a empezar. Hola niños, buenos días, estamos aquí en la clase de escuela militar. Muy contenta de estar interactuando con ustedes. Espero que estén muy atentos allá a la clase. Y primero pues vamos a, como siempre, los tenemos acostumbrados, vamos a hacer la oración. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de interactuar con los niños, Señor, que ellos están tan anhelados, Señor, de escuchar tu palabra, las enseñanzas. Padre, este tema, Señor, de esta mañana, bendito Rey, tú nos has dado para que ellos aprendan, Señor, lo que es confiar en ti, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad y que tú, Señor, en sus corazones, Padre, grabes estas clases para que ellos sean bendecidos en sus vidas. Amén y amén. Bueno, niños, entonces, vamos a tener una clase hoy interactuada, o sea, yo con tiempo les avisé a ustedes que estuvieran muy pendientes, sentaditos ahí como si estuviéramos en el salón, y van a poner mucho cuidado a la historia, y al final vamos a hacer las preguntas, ustedes las van a contestar allá en sus casas, y después vamos a comentar sobre si fueron acertadas o no. Entonces, la historia de hoy está en el libro de Juan, capítulo 21, y ahí hay un tema, ahí hay un título que dice que Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Pero yo quise colocarle a la historia este título. Ustedes, como pues ven ahí, Jesús se manifiesta a sus discípulos. Entonces quiero que tengan muy en cuenta este título, porque van a saber por qué después. Entonces van a fijarse, a memorizarlo, pero sin estar distraídos para que escuchen la historia. Entonces, como ven acá, vamos a hablar algo sobre una vez que unos discípulos de Jesús, que fueron 7, cierto día se reunieron ahí como cerquita, como al mar, y entre ellos estaba Simón Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, los hijos de Zebedeo, y otros dos que la Biblia no menciona el nombre. Simón Pedro le dijo a los discípulos, les dijo, muchachos, me voy a ir a pescar. Entonces los discípulos dijeron, espérenos, nosotros vamos. Y bueno, se subieron a la barca, fueron mar adentro, y tiran la red por una parte, por otra parte, pero no, desafortunadamente ese día no pudieron pescar nada. Cuando llegaron a la playa, pues descargaron sus cosas para descansar, y ya cuando iba amaneciendo, llegó Jesús y les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron, no, pues ellos no reconocían bien a Jesús quién era el que les hablaba. Entonces dijeron, no pudimos pescar nada. Entonces Jesús llegó y les dijo, vayan otra vez para adentro, y esta vez van a tirar la red solamente hacia la parte derecha de la barca. Entonces, bueno, ellos estaban todos, subieron toda la red, todo eso, se embarcaron otra vez y hicieron lo que Jesús les había dicho, o sea, obedecieron. Entonces tiraron la red donde él les había dicho, y cuando la iban a levantar pesaba tanto que entre todos les tocó hacer mucha fuerza, y la pusieron en la barca. Llegaron felices allá a la playa, y se dieron cuenta que había como unas brasas, que es como si fuera un fogoncito, y Jesús ya había puesto un pez y un pan en las brasas. Entonces Jesús les dijo, tráiganme lo que pescaron. Y cuando ellos sacan esa red, botan todos los pescados allá a la playa,
muchachos, eran 153 peces. Y no eran unos pececitos chiquiticos, eran unos peces grandes, porque cuando el Señor provee es algo grande, algo de calidad, algo bueno. Entonces, cuando vieron 153 peces, entonces estaban maravillados, estaban agradecidos con el Señor. Y el Señor mismo les preparó pescados y les dijo, venga, siéntense a comer. Esa era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Entonces, niños, esa es la historia y vamos a hacer la siguiente actividad. Yo voy a mirar detrás de algunos pececitos me están colaborando, de los pececitos que sacaron de ellos de allá, y entonces van a haber unas preguntas y las voy a hacer, ustedes allá las van a contestar. ¿Listo? Entonces, una de las preguntas: ¿hacia qué lado le dijo Jesús a los discípulos que echaran la red? Ahí ustedes la pueden contestar y yo sé que lo hicieron bien. Entonces, la respuesta es hacia la parte derecha, ¿verdad? Pero vamos a ver el pececito por acá. Vamos a sacar otro pececito, otra pregunta. Y la siguiente pregunta: ¿en qué texto, en qué libro y en qué capítulo está esta historia? Que no la dije al comienzo. Entonces, invito para que lo piensen. Y la respuesta es en el libro de Juan, capítulo 21. Ustedes lo pueden cerciorar ahí en sus casas. Otra pregunta: ¿quién se presentó en la playa cuando ya estaba amaneciendo? Acuérdense que fue como a comienzo de la historia. ¿Quién se les presentó a los discípulos cuando ya estaba amaneciendo? Fue Jesús, y ellos no lo reconocían así como de inmediato. Otra pregunta: ¿cuál era el nombre de los discípulos de Jesús? Que también los nombré. Pueden decir todos o pueden decir unos 2 o 3. Entonces, les voy a dar la respuesta. Uno se llamaba Simón Pedro, otro Tomás, otro Natanael,